Una niña apareció en la puerta de Apache pidiendo ayuda para salvar a su madre embarazada. Él no imaginó que al abrir la puerta también abriría una guerra contra los hombres que las perseguían, una guerra que pondría a prueba su pasado y su corazón. La casa de Apache estaba en lo alto de una colina seca y silenciosa. Desde lejos parecía una sombra dura sobre la tierra. No había luz en ninguna ventana y no había señales de vida en el corral. La puerta principal tenía marcas antiguas y la madera del techo estaba tan gastada que parecía que podía romperse con un simple viento fuerte. Nadie en el valle recordaba la última vez que esa casa tuvo una lámpara encendida. Algunos decían que habían pasado muchos años. Otros aseguraban que Apache la había apagado para siempre después de una gran tragedia. Apache vivía allí solo. Su rostro tenía líneas profundas que mostraban cansancio. Sus manos estaban llenas de cicatrices por el trabajo duro y por cosas que él prefería no recordar. Tenía unos 30 años, pero sus ojos parecían mucho más viejos. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, no por esperanza, sino por costumbre. Alimentaba a los pocos animales que quedaban, revisaba los cercos y caminaba por el terreno sin decir una sola palabra. En muchos días completos no escuchaba su propia voz. Antes, Apache había sido un hombre peligroso. Había vivido entre tierras difíciles, guiándose por su instinto para escapar de problemas que él mismo había creado. Conocía rutas secretas, conocía escondites naturales y sabía borrar huellas como si nunca hubiera pasado por un lugar. La vida lo había convertido en alguien duro, y él se había acostumbrado a no confiar en nadie. Pero todo cambió cuando conoció a una mujer que reía con facilidad y veía bondad incluso en lugares donde nadie más la veía. Esa mujer lo miró como si él no fuera un hombre perdido, sino alguien que podía comenzar de nuevo. Apache dejó atrás su vida pasada por ella. Intentó trabajar de forma honesta, intentó construir un hogar, intentó ser un hombre diferente. Cuando ella quedó embarazada, su corazón se abrió de una forma que no sabía explicar. Pero el destino no fue amable. La mujer murió durante el parto, y el bebé murió con ella. Apache los enterró juntos bajo un árbol grande al pie de la colina. Desde ese día, apagó todas las lámparas de la casa y la dejó sumida en completa oscuridad. Para él, no quedaba nadie que necesitara encontrar el camino de regreso. Esa noche, el viento golpeaba las paredes de la casa con fuerza. La tormenta hacía vibrar el techo y levantaba polvo del suelo seco. Apache estaba sentado en una silla vieja, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Frente a él había una taza de café frío que no pensaba beber. No tenía fuego encendido, porque no veía sentido en calentar una casa donde nadie más respiraba. Entonces escuchó algo que no esperaba. Un golpe suave. Tan leve que pensó que lo había imaginado. Después vino otro golpe, un poco más claro. Apache levantó la cabeza lentamente. Su corazón, acostumbrado al silencio, dio un salto inquieto. ¿Quién podía estar afuera en medio de una tormenta tan intensa? Se puso de pie despacio. Sus pasos resonaron en el piso vacío mientras se acercaba a la puerta. Apoyó una mano sobre la madera, dudando. Por un momento pensó en ignorar el sonido. Nadie venía a ese lugar. Nadie debería venir. Pero el golpe se repitió, esta vez más firme, aunque todavía tímido, como si quien llamaba tuviera miedo de insistir demasiado. Apache abrió la puerta unos centímetros. El viento entró como un golpe seco. Y en medio de la tormenta vio algo que no podía comprender de inmediato. Una niña pequeña, empapada, temblando, con la ropa pegada al cuerpo y las manos apretadas contra su pecho, lo miraba fijamente con ojos llenos de valentía y miedo al mismo tiempo. «Lo siento», dijo ella con una voz muy suave. «No sabía que alguien vivía aquí». Y con esas pocas palabras, la vida de Apache comenzó a cambiar otra vez. Apache abrió la puerta un poco más para ver mejor. El viento empujó la madera con fuerza, como si quisiera entrar a la casa sin permiso. La niña seguía allí, inmóvil, con los labios temblando y el cabello pegado a la cara. Parecía tener 7 u 8 años, pero había una madurez triste en sus ojos, como si hubiera visto demasiado para su edad. Apache la observó en silencio durante unos segundos que parecieron largos. No estaba acostumbrado a visitas, mucho menos a una niña sola en medio de una tormenta tan violenta. Su primera reacción fue desconfiar. Su segunda reacción fue sentir un golpe de preocupación en el pecho. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con voz ronca, porque llevaba días sin hablar. La niña respiró hondo, como si reuniera valor. «Mi madre está herida», dijo despacio. «Necesito ayuda».
Me dijeron que había una casa por aquí, yo solo seguí el camino. Apache apretó la mandíbula. La tormenta rasgaba el aire con fuerza. Era peligroso estar afuera incluso para un adulto fuerte. Para una niña pequeña era algo imposible de entender. ¿Cómo había llegado hasta allí sin caer? ¿Dónde está tu madre?, preguntó él, intentando mantener la calma. La niña señaló con una mano temblorosa hacia el valle oscuro. Sus dedos casi no podían moverse por el frío. Cayó cerca del río, murmuró. Trató de levantarse, pero no pudo. Yo intenté cubrirla, pero el viento la tiró otra vez. Yo no sé qué hacer. Su voz se quebró un poco al final, pero aún así no lloró. Era como si hubiera agotado todas sus lágrimas antes de llegar a la puerta. Apache sintió una punzada en el pecho que no esperaba. Esa pequeña mostraba más coraje del que él había tenido en años. Miró detrás de ella. La tormenta golpeaba la tierra con violencia, levantando polvo y tierra mojada. Era muy difícil ver más allá de unos pocos pasos. Él debería haber cerrado la puerta. Debería haber dicho que no podía ayudar, que el camino era demasiado peligroso. Debería haber recordado que la gente que se acercaba a él siempre terminaba sufriendo de alguna forma. Pero la niña estaba parada allí, sola, mojada, y con una esperanza tan frágil que parecía sostenerse solo por su respiración. Apache tomó aire lentamente. ¿Tu madre puede moverse?, preguntó. No, contestó ella de inmediato. Y tiene un bebé en el vientre. Esas palabras hicieron que Apache quedara completamente quieto. Durante un momento sintió que el pasado regresaba con un golpe fuerte. Un bebé. Una mujer herida. Una vida colgando de un hilo. Sintió que algo dentro de él se abría, igual que años atrás, cuando había decidido cambiar su destino. Pero ahora el dolor era diferente. Más profundo. Más urgente. ¿Cómo te llamas?, preguntó él, con una voz que ya no era tan áspera. Lina, respondió la niña. Apache asintió. Está bien, Lina. Voy a ayudarte. La niña levantó la mirada con sorpresa, como si no esperara esa respuesta. Apache dio un paso atrás y buscó una lámpara vieja colgada en la pared. Hacía años que no la encendía. Le quitó el polvo con la mano y revisó el aceite. Las manos le temblaban ligeramente sin motivo claro, o tal vez por todos los motivos que había intentado olvidar. Encendió la lámpara. La pequeña llama se levantó con vida propia, iluminando la habitación en tonos cálidos. La niña abrió los ojos con asombro, no estaba acostumbrada a ver esa casa con luz. Nadie lo estaba. Apache tomó su abrigo largo, se lo colocó y se inclinó para cubrir los hombros de Lina con una manta seca. Mantente cerca, le dijo. No te alejes de mí en ningún momento. Lina asintió con firmeza. Apache salió primero y la tormenta lo golpeó con fuerza, pero él avanzó sin detenerse. Lina lo siguió, casi pegada a él. La lámpara parecía una pequeña estrella temblorosa en mitad del viento. Muéstrame el camino, dijo Apache. Y juntos, hombre y niña, comenzaron a descender por la colina, abriéndose paso hacia la oscuridad donde una vida esperaba ser salvada. La tierra estaba mojada y resbalosa mientras Apache y Lina bajaban la colina. El viento empujaba sus cuerpos como si quisiera detenerlos, pero Apache avanzaba con pasos firmes. La lámpara temblaba en su mano, dejando un rastro de luz dorada que apenas alcanzaba a iluminar el suelo. Cada vez que Lina se alejaba un poco, él bajaba la lámpara para que ella pudiera ver mejor. ¿Falta mucho?, preguntó Apache, sin voltear la cabeza. No, respondió Lina con voz suave. Ella está cerca de unos arbustos que están junto al río. Se cayó allí cuando trataba de subir. Apache siguió adelante, analizando cada sombra, cada señal del terreno. No confiaba en la tormenta, ni en la oscuridad, pero confiaba en la firmeza de la niña. Había algo en su manera de caminar, en su determinación silenciosa, que hacía que Apache la respetara sin querer. Finalmente llegaron a una zona donde la tierra era más baja y más húmeda. Lina se adelantó un poco, levantando la mano. Ahí, susurró. Apache bajó la lámpara. Entre las sombras vio una figura caída sobre un costado. El cuerpo de una mujer, inmóvil, cubierto por tierra húmeda. Su ropa estaba mojada y su cabello pegado a la cara. Tenía un brazo alrededor de su vientre, como si tratara de proteger al bebé que llevaba dentro. Apache se arrodilló de inmediato. Su corazón latía con fuerza, no por cansancio, sino por una sensación antigua que regresaba sin aviso. Con cuidado, apartó el cabello de la mujer. Su piel estaba fría,
pero aún respiraba, aunque muy débilmente. «Mamá», dijo Lina, acercándose despacio. Apache apoyó 2 dedos en el cuello de la mujer. Su pulso era débil, irregular. La lámpara iluminó su rostro pálido. No era una mujer mayor, pero el cansancio y el miedo la habían transformado. «Necesitamos llevarla a un lugar seguro», dijo Apache. Lina asintió, con los ojos muy abiertos. La mujer murmuró algo, casi inaudible. Apache acercó su oído. «Mi bebé», susurró ella. «Está bien», respondió Apache con voz firme. «Vamos a cuidarte». Apache la levantó con cuidado, sintiendo lo ligera que era. Su cuerpo parecía frágil, como si un movimiento brusco pudiera romperla. Lina caminó al lado, mirando a su madre sin parpadear, como si temiera perderla otra vez. Subir la colina fue más difícil que bajarla. El viento golpeaba a Apache de frente, pero él avanzaba con fuerza. Cargaba a la mujer como si fuera un tesoro que no podía permitirse soltar. Lina sostenía la lámpara ahora, protegiendo la llama con sus manos pequeñas. La caminata parecía eterna, pero por fin alcanzaron la casa. Lina abrió la puerta de golpe y la pequeña luz del interior pareció recibirlos. Apache llevó a la mujer a la habitación más cercana, una habitación que llevaba años vacía. La acostó en la cama y cubrió su cuerpo con mantas secas. La mujer abrió los ojos un poco, confundida. «¿Dónde estoy?», murmuró. «En mi casa», dijo Apache. «Estás a salvo». Ella trató de hablar, pero su voz se quebró. «Creí que no podría continuar». «Aún puede continuar», respondió Apache con firmeza. «Está viva. Eso es lo que importa». Lina tomó la mano de su madre. «Mamá, estoy aquí», dijo con ternura. La mujer sonrió débilmente, una sonrisa pequeña pero llena de alivio. Apache buscó un trapo limpio y agua tibia para limpiar su rostro. Hacía muchos años que no cuidaba a nadie, pero sus manos se movían con seguridad. Algo dentro de él, algo que había permanecido dormido, parecía despertar. Cuando terminó, la mujer ya respiraba un poco mejor. «Gracias», susurró ella. Apache no respondió. Solo asintió y observó a madre e hija con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía vacía. Y sin decirlo, Apache comprendió que lo que había comenzado esa noche cambiaría todo su destino. La tormenta golpeaba la casa como si quisiera derrumbarla. El viento hacía crujir las paredes viejas y levantaba tierra húmeda que chocaba contra las ventanas. Aún así, dentro de la habitación donde Elena descansaba, había un silencio distinto. No era un silencio vacío, sino uno que nacía del miedo y del cuidado. Apache estaba de pie junto a la cama. Su expresión era seria, pero sus ojos seguían cada movimiento de la mujer como si fueran señales de peligro. Elena respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba de manera irregular, como si cada aliento fuera una batalla. Lina se había quedado al lado de su madre, con las manos pequeñas sujetando la manta para mantenerla caliente. «¿Va a vivir?», preguntó Lina con una voz tan suave que casi se perdía. Apache no respondió de inmediato. Él no era un doctor, pero había visto a personas luchar por su vida antes. Sabía reconocer cuando el cuerpo aún tenía fuerza. Sabía reconocer cuando la esperanza era pequeña pero real. «Lo intentará», dijo al fin, sin mentir pero sin quitarle valor a sus palabras. «Necesita calor, agua y descanso». Apache fue hasta la cocina y encendió la lámpara más grande. Luego abrió una caja donde guardaba remedios simples que había aprendido a usar en tiempos antiguos, cuando vivía lejos de todo. Tomó unas hojas secas y las trituró con cuidado, liberando un aroma suave. «¿Qué es eso?», preguntó Lina, acercándose. «Es una planta que ayuda a respirar mejor», explicó él. «Tu madre necesita algo que le dé fuerza desde dentro». Lina observó cada movimiento con una atención sorprendente para su edad. Apache calentó agua en un recipiente y dejó que las hojas perfumaran el aire. La habitación comenzó a sentirse más cálida, más viva. Regresó con la mezcla y acercó el líquido tibio a los labios de Elena. «Toma un poco», dijo él. Elena abrió los ojos apenas, como si despertara de un sueño lejano. Tardó unos segundos en reconocer el lugar y a las personas a su lado. Cuando vio a Lina, sus labios temblaron. «Mi niña», susurró. «Estoy aquí, mamá», respondió Lina con una sonrisa triste. Apache sostuvo suavemente la cabeza de Elena para que pudiera beber. Ella tomó unos sorbos y luego cerró los ojos, agotada por el pequeño esfuerzo. «Necesita dormir»,
dijo Apache. Lina asintió y se sentó en el suelo, apoyando la cabeza en el borde de la cama. No parecía querer alejarse ni un segundo. Apache la observó. Había una fuerza en esa niña, una fuerza silenciosa que no se veía todos los días. Después de acomodar todo, Apache regresó a la sala principal y alimentó el fuego. Su corazón estaba inquieto. Ayudar a esa mujer y a su hija había despertado recuerdos dolorosos que él pensaba haber enterrado. Pero había algo más. Algo que lo hacía permanecer de pie, atento, dispuesto a correr hacia la habitación al menor sonido. No quería admitirlo, pero no soportaría perder otra vida bajo su techo. Pasaron horas largas. La tormenta seguía rugiendo afuera. Apache se quedó junto al fuego, pero su mirada siempre volvía hacia la habitación donde descansaban ellas. A veces se levantaba sin razón clara, solo para confirmar que Elena seguía respirando. Cuando regresó por cuarta vez, vio a Lina luchando contra el sueño. Sus ojos se cerraban y abrían con lentitud. «¿Puedes dormir un poco?», dijo Apache con suavidad. «No», respondió Lina, negando con la cabeza. «Cuando mi mamá se despierte, necesita verme». Apache quiso decirle que él estaría allí, pero se calló. Entendía ese miedo. Entendía esa necesidad de no abandonar. La noche avanzó despacio. Al fin, cerca del amanecer, Elena respiró un poco mejor. Su rostro ya no estaba tan pálido y sus manos se relajaron bajo la manta. Lina se dejó caer finalmente en un sueño profundo, con la cabeza apoyada en los pies de la cama. Apache la cubrió con una manta. Por primera vez desde que ellas llegaron, él sintió un pequeño alivio. Elena no estaba fuera de peligro, pero ahora había una posibilidad. Una posibilidad real. Se quedó sentado en la silla, mirando la lámpara encendida. Durante muchos años la oscuridad había gobernado su casa. Ahora, por alguna razón que él aún no entendía, la luz quería quedarse. El amanecer llegó con un color gris y suave. La tormenta se había calmado, dejando un silencio húmedo en el aire. Dentro de la casa, la luz de la lámpara seguía encendida, como si se negara a apagarse después de tantos años dormida. Apache se levantó lentamente de la silla donde había pasado la noche vigilando. Su espalda estaba rígida, pero su mente estaba despierta, alerta. Entró a la habitación donde Elena descansaba. La mujer respiraba mejor, aunque su rostro aún mostraba cansancio profundo. Lina seguía dormida en el suelo, envuelta en la manta que Apache le había puesto. Sus pequeños dedos estaban todavía entrelazados con la manta de su madre, como si ese contacto fuera lo único que la mantenía tranquila. Apache se acercó a la cama y tocó la frente de Elena con la parte interna de su muñeca. Estaba tibia, no fría como la noche anterior. Eso era una buena señal. Preparó agua limpia y volvió a mojar el paño que había usado para refrescarla. Cuando Elena abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Apache, serio pero tranquilo. «Buenos días», murmuró él. «¿Dónde estoy?», preguntó ella con voz débil. «En mi casa», respondió Apache mientras exprimía el paño. «Llegaron durante la tormenta. Tu hija vino buscando ayuda». Elena cerró los ojos un momento, como si tratara de ordenar sus recuerdos. Después miró hacia abajo, hacia su vientre. Su mano lo cubrió de inmediato. «¿El bebé?», preguntó con un hilo de voz. «Está bien», dijo Apache con firmeza. «Necesitas descansar, pero estás viva y el bebé también». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Lina despertó en ese instante, como si la voz de su madre fuera un hilo que la llamaba. Se incorporó de golpe. «¿Mamá?», exclamó. Elena extendió el brazo y Lina se lanzó a abrazarla. Fue un abrazo largo, tembloroso, lleno de miedo acumulado y alivio repentino. Elena acarició el cabello de su hija con manos temblorosas. «Pensé que no te volvería a ver despierta», dijo Lina entre sollozos. «Estoy aquí, mi niña», respondió Elena con un susurro. Apache se retiró un paso, respetando el momento. No estaba acostumbrado a presenciar demostraciones de cariño. Algo en su interior se movió, como una puerta que se abre despacio después de mucho tiempo cerrada. Cuando la emoción se calmó un poco, Apache habló. «Necesitan comida. Voy a preparar algo sencillo». Lina asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. Apache fue a la cocina y encendió el fuego. Buscó lo que tenía: frijoles, algo de pan seco, un poco de caldo guardado. No era una comida abundante, pero sería suficiente para recuperar fuerzas. Mientras cocinaba,
escuchó las voces suaves de Elena y Lina en la habitación. La casa estaba llena de sonidos nuevos. Sonidos que antes no existían. Y, aunque no lo admitiría en voz alta, esos sonidos le daban paz. Cuando la comida estuvo lista, Apache llevó los platos a la habitación. Lina ayudó a su madre a incorporarse. Elena tomó el plato con manos temblorosas, pero pudo beber el caldo sin dificultad. Gracias, dijo ella, mirándolo a los ojos. No sé cómo agradecerte lo que has hecho por nosotras. Apache bajó la mirada. No sabía recibir gratitud. No sabía qué hacer con ella. Todos necesitamos ayuda alguna vez, dijo él, sin emoción en la voz, pero sincero. Durante el resto del día, Apache arregló partes de la casa para hacerla más cómoda para sus huéspedes. Cerró grietas, movió muebles, sacudió mantas que llevaban años guardadas. La casa, antes fría y olvidada, parecía cambiar con cada pequeño esfuerzo. Lina seguía a Apache a cada paso, preguntando cosas, ofreciendo ayuda con energía sorprendente. A veces él aceptaba, otras simplemente la mandaba a descansar. Pero ella regresaba siempre, guiada por una mezcla de curiosidad y confianza. Cuando la tarde cayó, Elena ya podía sentarse sin sentir tanto dolor. Lina colocó la lámpara cerca de ella y dijo: «Mamá, mira, ahora la casa está viva». Elena sonrió débilmente. Apache, que escuchó esas palabras desde la cocina, sintió algo extraño en su pecho. No sabía si era alivio, nostalgia o miedo. Pero sí sabía una cosa. Aquella casa, que había sido un lugar oscuro por tantos años, estaba empezando a respirar de nuevo. Los días siguientes avanzaron de manera lenta pero segura. El cielo seguía gris, pero el ambiente alrededor de la casa ya no se sentía tan pesado. La presencia de Elena y Lina había cambiado algo dentro de esas paredes. Apache lo notaba con cada paso que daba. Cada mañana, Apache se levantaba antes del amanecer, como siempre lo había hecho. Pero ahora, al abrir la puerta, escuchaba un sonido nuevo, la respiración tranquila de dos personas durmiendo en su hogar. Esa simple presencia hacía que sus pasos fueran más suaves, como si no quisiera molestar la calma recién descubierta. Después de revisar a los animales y caminar alrededor del terreno, Apache regresaba a la casa y encontraba a Lina despierta, sentada en una silla demasiado grande para su cuerpo, balanceando los pies y esperando que él le dijera qué hacer. «Buenos días, Apache», decía siempre con energía. «Buenos días, Lina», respondía él sin dejar ver su sorpresa por su entusiasmo. Elena también empezaba a levantarse con más facilidad. Aunque todavía estaba débil, ya podía caminar algunos pasos dentro de la casa. Apache la acompañaba sin decir mucho, pero atento a cualquier señal de desmayo. Ella, por su parte, trataba de ser útil. «¿Puedo barrer un poco?», decía. «No necesitas hacerlo», respondía Apache. «Quiero hacerlo», insistía Elena con una sonrisa suave. Era una sonrisa que él no sabía cómo manejar, pero nunca se negó a ella. La rutina se formó sola. Apache cuidaba los animales, reparaba herramientas, revisaba el corral. Lina lo seguía a veces, haciendo preguntas que parecían no tener fin. ¿Por qué los caballos se mueven así? ¿Por qué el viento suena diferente en la colina? ¿Por qué las nubes cambian tan rápido? Apache respondía lo que podía. Cuando no sabía la respuesta, simplemente decía: «No lo sé, Lina». Ella aceptaba la respuesta y seguía preguntando otras cosas sin perder alegría. Con el paso de los días, Apache reparó un agujero grande en la pared de la cocina, cambió tablas rotas en el piso y limpió el corral para que los caballos estuvieran más tranquilos. Elena observaba todo desde la ventana, sorprendida por la dedicación con la que él trabajaba. «Es un buen hombre», susurraba a veces, pensando que nadie la escuchaba. Pero Apache escuchaba. Y cada vez que oía esas palabras, sentía un peso extraño entre el pecho y la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien hablara bien de él. Una tarde, mientras el sol intentaba salir entre las nubes, Lina se subió al lugar más alto del corral. «Apache, mira, puedo ver todo desde aquí», gritó con orgullo. «Bájate», ordenó Apache de inmediato. «Es peligroso». Lina intentó moverse, pero resbaló y cayó directamente sobre un montón de paja. Apache corrió rápidamente, pensando que la había perdido. Cuando la encontró sentada en el montículo, riendo, sintió una mezcla de enojo y alivio. «No vuelvas a subir ahí», dijo con voz seria. «No me dolió», respondió ella entre risas. «Lo digo en serio, Lina». La niña lo miró, comprendió su preocupación y finalmente asintió. En la casa,
Elena preparaba pan simple con harina y agua. El olor llenó las habitaciones y Apache se sintió sorprendido al recordar que hacía años no percibía un aroma así en su hogar. No es mucho, dijo Elena. Pero quería preparar algo que nos una a todos. Apache tomó un trozo y lo probó. Estaba cálido y suave. Hubo un momento, solo un instante, en el que sintió algo parecido a paz. Esa noche, mientras Elena y Lina se acomodaban para dormir, Apache se quedó un momento mirando la lámpara. Ahora la encendía cada tarde sin pensarlo demasiado. La luz iluminaba la casa y parecía borrar parte del dolor antiguo que él había guardado en silencio. Tal vez, pensó, la luz no era solo para ver. Tal vez era para recordar que aún había vida adentro. Y por primera vez en muchos años, Apache se permitió pensar que la rutina, aquella vida simple y compartida, podía ser el inicio de algo nuevo. Con el paso de los días, la casa comenzó a llenarse de sonidos que Apache creía olvidados. El crujido de la madera cuando alguien caminaba, el murmullo de dos voces hablando en la cocina, el eco suave de risas pequeñas que venían de Lina. La vida volvía a entrar por las ventanas sin pedir permiso, y aunque Apache no lo decía en voz alta, él lo permitía. Una tarde tranquila, mientras Apache cortaba leña en el patio, vio a Elena apoyada en la puerta. Tenía una manta sobre los hombros y el cabello suelto. Su rostro ya no estaba tan pálido, había vuelto un poco de color a sus mejillas. No deberías estar de pie tanto tiempo, dijo Apache sin dejar de cortar. Estoy mejor, respondió ella con una sonrisa suave. Además, Lina está adentro limpiando y me echó de la cocina. Apache levantó la ceja, sorprendido. Ella dijo que quería darte una sorpresa, explicó Elena, divertida. Apache se acomodó el sombrero y continuó trabajando. Elena caminó un poco más hacia él. Quería darte las gracias otra vez, dijo. No solo por salvarme la vida, sino por permitirnos quedarnos aquí. Apache clavó la mirada en la leña cortada. Solo hice lo necesario, respondió. Elena no dijo nada al principio. Luego, con una voz más baja, preguntó. ¿Siempre vives solo? La pregunta entró como una flecha que él había tratado de evitar desde el primer día. Apache dejó caer el hacha, respiró hondo y se apoyó en un tronco. Sí, respondió al fin. Desde hace mucho tiempo. Elena esperó, sin presionarlo, pero su mirada tranquila lo invitaba a hablar. Apache no hablaba de su pasado con nadie. Había decidido enterrarlo, igual que había enterrado a las personas que amó. Sin embargo, esa tarde algo en el aire cambió. Tenía una familia, admitió, con dificultad. Una mujer que creyó en mí cuando yo no lo merecía. Esperábamos un hijo. Elena cerró los ojos un instante. Lo siento, dijo con sinceridad. Murieron ambos, continuó Apache. Y desde entonces, la casa se quedó vacía. El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio respetuoso. Elena se acercó un poco más. Perder a alguien así es una herida que cambia todo, susurró. Apache no respondió, pero su mandíbula se tensó. No quería volver a sentir ese dolor, pero sabía que seguía allí, escondido bajo cada respiración. Elena respiró hondo y dijo. Yo también perdí a alguien. Apache levantó la vista. Mi esposo, continuó ella. Era un hombre bueno. Creía que podíamos empezar otra vida lejos del ruido del pueblo. Pero cuando los perros nos atacaron, él se quedó atrás para que Lina y yo pudiéramos escapar. Sus manos temblaron al recordar. Apache sintió un golpe de respeto profundo hacia ese hombre desconocido. Fue valiente, dijo Apache. Hizo lo que un buen hombre hace. Elena sonrió débilmente. A veces pienso que no tendría fuerzas para seguir si no fuera por mi hija. Apache miró hacia la ventana, donde Lina colocaba flores secas en un frasco como si fuera la tarea más importante del mundo. Ella tiene tu fuerza, dijo él. Elena siguió su mirada. Tiene más fuerza de la que yo imaginaba. El sol comenzaba a caer detrás de las colinas. El cielo se llenaba de tonos dorados. Elena se abrazó a sí misma y dijo. La vida nos llevó por caminos duros, Apache. Pero aún así estamos aquí. Y tú nos diste un lugar cuando nadie más lo habría hecho. Apache sintió el corazón pesado. No sabía cómo reaccionar ante palabras tan sinceras. Bajó la mirada. No sé si soy alguien que merece agradecimientos, murmuró. Yo creo que sí, respondió Elena con firmeza. En ese momento, Lina abrió la puerta con una sonrisa grande. ¿Está listo?, gritó. Hice pan con miel. Mamá me enseñó.
Apache parpadeó, sorprendido al sentir un pequeño calor en su pecho. Un calor que hacía muchos años no sentía. Elena lo miró con una expresión tranquila, como si entendiera algo que ni él mismo veía. Y mientras entraban los tres a la casa iluminada por la lámpara, Apache comprendió que algunas historias, por más difíciles que fueran, necesitaban ser escuchadas para que el corazón volviera a respirar. La noche cayó rápido, como si el cielo hubiera decidido apagar la luz de golpe. La casa estaba tranquila, y por primera vez desde la tormenta, Elena parecía sentirse lo suficientemente fuerte como para acostarse sin ayuda. Lina dormía cerca de su madre, con la mano sobre el vientre de ella, como si quisiera proteger al bebé con su pequeño cuerpo. Apache revisó la lámpara, ajustó la mecha y dejó que la luz dorada llenara la habitación. Sin embargo, había un silencio extraño en el aire. Un silencio que Apache conocía demasiado bien. Era el silencio que precedía a un cambio, un silencio que anunciaba algo inesperado. Apache intentó descansar un poco, sentándose en su vieja silla. Pero no podía. Su cuerpo estaba quieto, pero su mente seguía alerta. Había aprendido a sentir peligro incluso cuando no se veía nada. Cerró los ojos solo un momento. Entonces escuchó un gemido suave. Apache se levantó de inmediato. Caminó rápido hacia la habitación. Elena estaba incorporada, agarrando la manta con ambas manos, respirando de forma agitada. ¿Qué sucede?, preguntó Apache, acercándose. Elena apretó los dientes. Tenía el gesto tenso, y una mano sujetaba su vientre. El bebé, murmuró. Creo que quiere llegar antes de tiempo. Lina despertó al escuchar la voz de su madre. Abrió los ojos con miedo. ¿Mamá? ¿Qué pasa? Elena tomó la mano de su hija. Estoy bien, mi amor, solo necesito respirar despacio. Pero Apache no estaba convencido. Él sabía cuando una situación estaba empezando a volverse peligrosa. Y esta lo estaba. Lina, dijo Apache con calma. Ve a traer agua tibia. La niña corrió sin preguntar. Elena se inclinó hacia atrás y respiró profundo, pero su rostro se torció de dolor. No puede ser ahora, susurró. No estoy lista, no tengo fuerzas. Apache se arrodilló a su lado. Escúchame, dijo con firmeza. Aguanta. Vamos a ayudarte. Pero Elena negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. ¿Tengo miedo? Apache tragó hondo. No sabía cómo consolar, pero sabía cómo proteger. Tomó la mano de Elena. No estás sola. No voy a dejarte. Lina regresó con el agua. Apache acomodó mantas alrededor de Elena e intentó que respirara con calma. Pero el dolor iba creciendo, y Elena apretaba los labios para no gritar. Apache, dijo ella con voz rota. No creo poder. El corazón de Apache golpeó fuerte en su pecho. Él no podía permitir que nada les sucediera. No otra vez. No en su casa. Voy por ayuda, dijo repentinamente. Necesitamos a una mujer que entienda de partos. No puedo hacerlo solo. Lina lo miró con los ojos llenos de angustia. No nos dejes, dijo ella, temblando. Apache se inclinó y tocó su hombro con suavidad. Regresaré. Lo prometo. Miró a Elena. Aguanta. No digas que no puedes. Tú eres fuerte. Elena asintió entre lágrimas. Apache tomó su abrigo y salió sin perder tiempo. El viento golpeó su rostro apenas abrió la puerta. La noche estaba fría y oscura, pero él no dudó. Caminó rápido hacia el establo y tomó su caballo. Subió con un movimiento seguro y firme. Vamos, susurró al animal. Corre. El caballo salió disparado, y Apache sintió el terreno bajo él como una sombra que conocía desde siempre. Sabía que debía cruzar el valle, llegar al pueblo y encontrar a una partera, aunque tomara horas. Mientras cabalgaba, su mente volvía una y otra vez a la casa, a Lina llorando en silencio, a Elena respirando con dificultad, al bebé que podía perderse si no llegaba ayuda a tiempo. No más pérdidas, susurró con amargura. No esta vez. El caballo aceleró aún más, como si entendiera la urgencia. Apache se aferró con fuerza a las riendas. La noche parecía interminable. Pero Apache no se detuvo. No importaba cuánto tardara. No importaba lo que costara. Tenía que regresar. La vida de dos mujeres y un niño no nacido dependían de él. Apache galopó durante lo que pareció una eternidad. La tierra estaba húmeda, el viento golpeaba su rostro y la noche era tan oscura que apenas podía ver el camino.
Pero él conocía esas rutas como si fueran parte de su propio cuerpo. Sabía dónde pisaría el caballo antes incluso de que el animal bajara la pata. No tenía tiempo que perder. La vida de Elena y del bebé dependían de cada segundo. Cuando llegó al pueblo, muchas casas estaban apagadas. La mayoría de la gente dormía. Apache golpeó puertas hasta encontrar a la mujer que necesitaba. Era una partera conocida por ayudar a familias de la zona. Por favor, dijo Apache con voz grave pero desesperada. Una mujer está en dolor. El bebé viene. Necesito que venga conmigo ahora. La partera, una mujer mayor con ojos firmes, tomó su bolso sin hacerle preguntas. Vamos, ordenó. No dejes que el caballo se canse. Tenemos que llegar rápido. Apache la ayudó a montar y comenzaron el camino de regreso. El caballo corrió con fuerza, como si entendiera que llevaba algo más que 2 personas. Cada minuto contaba. Mientras cabalgaban, Apache apretaba los dientes. Pensaba en la respiración agitada de Elena, en sus lágrimas, en el temor en los ojos de Lina. Pensaba también en su propia historia, en su propio dolor. No podía permitir que la tragedia se repitiera. No esta vez. Finalmente, la luz de su casa apareció a lo lejos. Una pequeña lámpara que Lina había dejado encendida. Una señal de esperanza. Apache bajó a la partera y entraron rápido. Lina corrió hacia ellos. «Apúrate, por favor», gritó con voz temblorosa. «Mi mamá no puede más». La partera entró en la habitación sin perder tiempo. Elena estaba acostada, aferrándose a las mantas y respirando con fuerza. Sus ojos se abrieron al ver a Apache. «Pensé que no volverías», dijo ella con voz débil. «Siempre vuelvo», respondió él, acercándose. «No estás sola». La partera tomó el control de inmediato. Pidió agua caliente, mantas limpias y espacio. Apache obedeció todo sin cuestionar. Lina también ayudó, llevando lo que podía con manos pequeñas pero valientes. Los gemidos de Elena llenaron la casa. Era un sonido duro, lleno de dolor y vida al mismo tiempo. Apache tuvo que apartarse unos pasos, ver a alguien sufrir así lo atravesaba como un cuchillo. Pero no se fue. Permaneció allí, apoyando el marco de la puerta, respirando al ritmo de cada esfuerzo de Elena. La partera habló con calma. «Muy bien, Elena. Respira. El bebé está cerca. Ya casi lo logras». Elena apretó la mano de Lina y gritó. Sus lágrimas caían sobre la manta. Apache sintió las uñas enterrarse en sus propias palmas. Pero siguió allí, firme. «Eres fuerte», murmuró Apache, aunque no sabía si ella podía escucharlo. «No te rindas ahora». La partera levantó la voz. «Ya viene». Un nuevo grito, más profundo, más final, y entonces, por fin, un llanto llenó la habitación. Fue un llanto fuerte, claro, que cortó el aire como un rayo de esperanza. Lina soltó la mano de su madre y llevó ambas manos a la boca, llorando de alivio. Elena cayó hacia atrás, exhausta, pero con una expresión de paz que Apache no había visto antes. La partera envolvió al bebé en una manta y lo acomodó en los brazos de Elena. «Es un niño», anunció. «Y está sano. Fuerte y bien vivo». Elena miró al bebé con un temblor en los labios. «¿Mi hijo, mi niño?» Lina se acercó despacio, tocando la manta con dedos temblorosos. «Hola, hermanito», susurró. Apache dio un paso dentro de la habitación, sin darse cuenta. Algo en su pecho se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Miró al bebé y luego a Elena. «Lo lograste», dijo con voz baja. Elena levantó la mirada hacia él, con ojos llenos de gratitud. «No hubiera podido sin ti». Apache bajó la cabeza, incómodo. No sabía recibir ese tipo de palabras. Pero en el fondo, algo cálido se encendió dentro de él. El bebé lloró de nuevo, pero esta vez de forma más suave, como si estuviera probando su propio sonido. Elena lo meció, Lina sonrió entre lágrimas. Y por primera vez en muchos años, Apache sintió que una vida nueva había entrado en su mundo. Una vida que él había ayudado a traer. La madrugada avanzaba despacio. Aunque el bebé ya había llegado al mundo, la casa seguía envuelta en una mezcla de cansancio, alivio y un silencio profundo que parecía proteger a todos. La partera acomodó sus cosas y revisó al niño una vez más antes de ponerse de pie. «Tu hijo está fuerte», dijo ella. «Pero tú necesitas descansar. Mucho». Elena asintió, agotada. Su cabello estaba húmedo por el esfuerzo, y sus ojos apenas se mantenían abiertos. El bebé dormía sobre su pecho,
respirando suavemente. La partera miró a Apache. Vigila que no tenga fiebre y dale agua tibia cuando despierte, instruyó. Si algo cambia, envíame a llamar. Apache inclinó la cabeza en señal de respeto. La partera tomó su bolso y salió. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio tranquilo. Lina se quedó junto a la cama, observando a su hermanito con una ternura que hacía que Apache sintiera un nudo en el pecho. «Es tan pequeño», susurró ella. Elena sonrió débilmente. «Y es nuestro», respondió. Apache dio un paso hacia atrás, como si necesitara distancia para comprender lo que estaba ocurriendo. Él había visto muchas cosas en su vida, pero pocas tenían el poder de ablandar la dureza que llevaba dentro. Este momento, sin embargo, lo hacía sentir diferente. «Voy a preparar algo para que comas», dijo Apache, rompiendo el silencio. Elena abrió los ojos. «No tienes que hacerlo todo tú». «Quiero hacerlo», respondió él con calma. Era la primera vez que decía esas palabras en mucho tiempo. Y al decirlas, se dio cuenta de que eran verdad. Mientras Apache preparaba un caldo sencillo en la cocina, escuchaba los sonidos suaves de la habitación, el susurro de Elena, el pequeño llanto del bebé, la risa leve de Lina. Sonidos que, hacía solo unas semanas, no existían allí. Sonidos que empezaban a sentirse como parte natural de su hogar. Cuando regresó con la comida, encontró a Elena recostada, con el bebé dormido entre sus brazos y Lina sentada a su lado, sosteniendo la mano de su madre. «Gracias», dijo Elena en voz baja. Apache dejó el plato junto a la cama. «Tienes que comer para recuperar fuerzas», dijo él. Elena obedeció, aunque sus manos temblaban. Apache ayudó a sostener el plato sin decir una palabra. Lina observaba todo con una sonrisa tranquila. «Apache», dijo Lina después de un momento. «¿Puedo darle nombre a mi hermano?» Apache la miró sin saber qué responder. Elena rió suavemente. «Claro que puedes, mi niña». Lina pensó un momento. «Quiero que tenga un nombre fuerte. Uno que le recuerde que sobrevivió». «¿Qué nombre quieres?», preguntó Elena. La niña miró a Apache. «Quiero que se llame como alguien valiente». Apache se tensó un instante, sin entender hacia dónde iba la conversación. «Quiero que se llame León», dijo ella con orgullo. Elena sonrió. «Es un buen nombre». Apache apartó la mirada, pero no pudo ocultar la suavidad en su expresión. León, un nombre que significaba fuerza. Vida. Algo que había renacido en esa casa. La noche cayó finalmente. Elena dormía profundamente, con el bebé en su pecho. Lina también cayó rendida sobre una manta en el suelo. Apache apagó las lámparas con cuidado, dejando solo una encendida para que no quedaran en completa oscuridad. Antes de salir de la habitación, se detuvo unos segundos. Los observó, madre, hija y bebé, unidos como una pequeña luz dentro de su hogar. Un hogar que él no había pedido, pero que empezaba a sentir como suyo. Cuando Apache llegó a la puerta, murmuró para sí mismo: «Bienvenido, León». Y por primera vez en muchos años, Apache sintió que no estaba caminando solo hacia la próxima mañana. Los días que siguieron al nacimiento de León fueron tranquilos. La casa respiraba un aire nuevo. Elena recuperaba fuerzas poco a poco, Lina ayudaba en todo lo que podía, y el bebé dormía con la serenidad de quien aún no conoce el mundo. Para Apache, cada amanecer traía una sensación que no sabía nombrar. Era algo parecido a paz, pero también algo que le inquietaba el corazón. Una mañana, mientras Apache arreglaba una cerca vieja, vio a lo lejos unas huellas recientes sobre la tierra húmeda. No eran de animales. Eran pasos de hombres. Su cuerpo se tensó de inmediato. Miró el camino que bajaba desde la colina. No esperaba visitas, y menos ahora. Volvió a la casa sin correr, pero con la mente en alerta. Entró y encontró a Elena sentada en una silla, con León en brazos. Lina estaba intentando hacer reír al bebé con una flor seca. «¿Todo bien?», preguntó Elena, notando la expresión seria en Apache. «Hay huellas afuera», respondió él. «Alguien ha estado cerca». Elena palideció un poco. «¿Nos buscan?». Apache no respondió enseguida. Miró por la ventana. El viento movía la hierba de forma tranquila, como si nada estuviera mal. Pero su intuición le decía lo contrario. «Es posible», dijo al fin. «No quiero alarmarte, pero quiero que estén preparadas». Lina abrazó a su madre de inmediato. «¿Quién podría venir?», preguntó la niña con temor.
Elena apretó los labios. Apache vio en su mirada algo que él ya sospechaba desde la noche en que las encontró. Elena no había huido solo de una tormenta. Había huido de algo más. Mi esposo tenía enemigos, murió Elena en voz baja. Personas que querían sus tierras, y cuando él murió, comenzaron a acosarnos. Me culparon, dijeron que era mi culpa. Y cuando vieron que estaba embarazada, intentaron quitarnos todo. Un hombre vino con 2 más, quemaron parte de la casa. Nos obligaron a huir. Apache ya no necesitaba escuchar más. Entendía perfectamente ese tipo de oscuridad. ¿Crees que esas personas llegaron hasta aquí?, preguntó él. Elena asintió con miedo. Pueden llegar a cualquier parte si quieren algo lo suficiente. Apache sintió una vieja furia despertar. Una parte de él que había tratado de mantener dormida. No permitiría que nadie dañara a esa mujer, ni a sus hijos, dentro de su hogar. No te preocupes, dijo él con voz firme. Mientras estén aquí, nadie les hará daño. Elena lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. No quiero que arriesgues tu vida por nosotras. Ya lo estoy haciendo, respondió Apache con calma. Y lo volveré a hacer. Esa tarde, Apache revisó cada rincón del terreno. Reforzó la puerta del establo, aseguró las ventanas, colocó madera extra en la entrada principal. No eran preparativos de miedo, eran preparativos de protección. Lina lo seguía desde cierta distancia. ¿Van a venir hombres malos?, preguntó ella. Apache no mintió. Tal vez. Lina tragó saliva. ¿Y si vienen, qué harás? Apache clavó los ojos en ella. Lo mismo que haría tu padre. Proteger. La niña asintió con seriedad, como si esas palabras fueran una promesa sagrada. Esa noche, después de asegurarse de que todos estuvieran dormidos, Apache se sentó frente a la puerta con su rifle apoyado junto a él. No había usado un arma en mucho tiempo, pero recordaba cada movimiento. Las manos le temblaron un instante, no por miedo, sino por recuerdos. Miró al cielo oscuro y murmuró. No voy a perder otra familia. Porque aunque no lo había dicho en voz alta, ya los sentía como suyos. De pronto, escuchó un sonido lejano. Un caballo. Luego otro. Varios. Apache se puso de pie lentamente, con la mirada fija en el horizonte. No era imaginación. No era viento. Alguien venía. Y esa noche, Apache sabía que tendría que enfrentarse a un pasado que no era suyo, pero que ahora también lo tocaba a él. El sonido de los caballos creció con rapidez. Apache permaneció quieto frente a la puerta, su rifle apoyado contra su pierna. La noche estaba fría, pero él sentía el calor de su propia respiración mientras analizaba cada ruido. No era un grupo grande, pero sí suficiente para causar problemas. Y lo peor, no venían despacio. Venían con decisión. Dentro de la casa, todo estaba en silencio. Elena dormía con el bebé en brazos, y Lina descansaba sobre una manta junto a la cama. Apache no quería despertarlas todavía. Quería saber primero a qué se enfrentaba. Cuando las sombras de los hombres aparecieron sobre la colina, el corazón de Apache comenzó a latir con fuerza, pero su rostro se mantuvo tan sereno como una roca. Reconocía ese tipo de figuras incluso desde lejos, hombres que no venían a pedir algo, sino a exigirlo. 3 jinetes se detuvieron frente al corral. Uno de ellos levantó una lámpara. La luz iluminó su rostro. Apache lo observó con atención. Era un hombre alto, de mirada dura, con una cicatriz cruzando la ceja. Otro, más joven, parecía nervioso. El tercero mantenía la mano cerca del arma, como si le costara esperar un segundo más. El líder avanzó unos pasos. Sabemos que hay una mujer aquí, dijo con voz fuerte. Una mujer con 2 hijos. Queremos verla. Apache no se movió. No hay nada que buscar aquí, respondió con tono grave. El hombre rió. No te estamos preguntando. Solo queremos lo que es nuestro. Apache apretó la mandíbula. Ella no es propiedad de nadie. El ambiente se tensó. Los hombres intercambiaron miradas. ¿Entonces la escondes?, preguntó el líder. Apache no respondió. Su silencio fue más claro que cualquier palabra. El hombre escupió a un lado. No tienes idea del problema en el que te estás metiendo, forastero. Apache levantó lentamente el rifle. No para disparar, sino para dejar claro que no retrocedería ni un paso. Tengo una idea bastante buena, dijo. No daré a nadie lo que está bajo mi techo. El joven del grupo avanzó, molesto. Ella trae problemas.
Su esposo debía dinero, y ahora ella lo debe. Lo que pasó con él fue solo el comienzo. Apache sintió un fuego antiguo despertar en su pecho. Lo que pasó con él fue asesinato, respondió con voz profunda. Y si crees que voy a entregarte a su familia, estás loco. El líder frunció el ceño. No estamos aquí para negociar. Yo tampoco, dijo Apache. El silencio se extendió como un filo entre ambos lados. Los hombres se miraron, y uno de ellos bajó la mano hacia el arma. Apache ladeó el rifle apenas un centímetro. Hazlo, advirtió Apache, y te aseguro que no volverás a subir a un caballo. El líder levantó la mano, deteniendo a su compañero. Sabía que Apache no estaba bromeando. Incluso en la oscuridad, podía verse la firmeza en su postura. Aquello no sería una amenaza fácil. Volveremos al amanecer, dijo el líder finalmente. Y si para entonces no entregas a la mujer y a los niños, quemaremos esta casa contigo dentro. Apache no respondió. Solo observó cómo los hombres tiraban de las riendas y se alejaban, dejando atrás el sonido de cascos que se hacía cada vez más débil. Cuando la última sombra desapareció, Apache exhaló lentamente. El peligro era real. Y estaba más cerca de lo que imaginaba. Entró en la casa sin hacer ruido. Se acercó al cuarto. Elena dormía aún, agotada, sin imaginar lo que se acercaba. Lina también, con una expresión tranquila. Apache miró a los tres en silencio. No podía permitir que nada les pasara. No ahora. No después de todo lo vivido. Se sentó de nuevo frente a la puerta, rifle en mano. La noche sería larga. Y el amanecer, aún más difícil. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides apoyar este canal. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo, deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo mantiene viva cada historia.